Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar el Volkswagen Jetta de sexta generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, en términos de resistencia a la corrosión de la carrocería, todos los modelos Volkswagen tienen muy buena reputación. Pero si hablamos específicamente del sedán Jetta, entonces la imagen difícilmente puede considerarse ideal. Además, en este caso esto se aplica tanto a aquellos autos que fueron producidos en México como a los que fueron ensamblados en una planta rusa. Independientemente del país de producción, todos los coches tienen una capa antigrava, pero, aparentemente, se aplicó en violación de la tecnología. Solo así se explica que en un número considerable de ejemplares el óxido aparezca precisamente por debajo. Es muy posible encontrar pequeñas bolsas de óxido en los lugares más vulnerables: los bordes del capó y el techo. Si al mismo tiempo hay óxido en la zona del parabrisas y debajo de la moldura, entonces no tendrá que contar con un repintado barato. Para hacer el trabajo correctamente, tendrás que cortar el parabrisas. Además, en el Jetta, debido a la falta de guardabarros de serie, los umbrales no están protegidos en modo alguno contra el chorro de arena. Basta de quejas sobre las juntas de las puertas. Estos últimos desgastan gradualmente la pintura de la zona de las puertas, tras lo cual, si no se hace nada, también puede comenzar el proceso de corrosión. Sin embargo, los sedanes con óxido en las puertas son extremadamente raros. Con mucha más frecuencia en un Jetta se pueden encontrar pequeñas bolsas de óxido en las costuras de la carrocería. Otra cosa es que los compradores potenciales no se atreven a quitar los armarios protectores y examinar detenidamente los lugares de difícil acceso, por lo que ciertos problemas quedan desatendidos. En el mejor de los casos, se inspecciona el fondo en un foso o elevador, que visualmente suele estar en muy buen estado. Por supuesto, se pueden encontrar pequeñas manchas de óxido alrededor de los agujeros tecnológicos en ejemplares de 5 a 6 años, pero definitivamente no se debe rechazar la compra por estas razones. Los problemas menos importantes incluyen el cromo descascarado de la parrilla del radiador y las tapas de las ópticas delanteras que se nublan rápidamente. Aunque es raro que las cerraduras de las puertas de un Jetta se atasquen. Habiendo ahorrado en plástico interior, Volkswagen se mantuvo fiel a sí mismo en términos de calidad de construcción. No le encuentres defectos. No se puede decir lo mismo de la resistencia al desgaste de elementos interiores individuales. La tapicería de cuero del volante y la palanca de cambios se desgastan entre 60 y 80.000 kilómetros. Los botones interiores de uso frecuente duran más, pero incluso después de un kilometraje de 130 a 150.000 kilómetros presentan signos de desgaste claramente visibles. En el contexto del buen aislamiento acústico del habitáculo, destacan los golpes procedentes del lado derecho del coche. Su origen son las líneas de combustible que continuamente golpean la carrocería al superar baches. Durante el rediseño de 2014, Volkswagen intentó solucionar este problema e incluso empezó a utilizar otros sujetadores para las carreteras, pero no pudieron superar por completo los golpes. Hay pocas quejas sobre el sistema de control del clima. De vez en cuando puede funcionar mal, por lo que es necesario ajustar manualmente la temperatura y la dirección de los flujos de aire. Las fallas mecánicas de los accionamientos de las compuertas del aire acondicionado son extremadamente raras. Con un kilometraje elevado, los asientos con calefacción pueden fallar. No siempre la culpa es del fallo del filamento calefactor. A menudo todo está bien con ellos, pero la calefacción no funciona debido a un fallo de los sensores de presencia o de la propia unidad de control. El punto débil del Jetta es el radiador del aire acondicionado. Es muy recomendable no lavarlo a alta presión. Sin embargo, incluso sin lavarlo, después de 3 o 4 años de funcionamiento, probablemente perderá algunos de los paneles inferiores. Entre las quejas que no están directamente relacionadas con el nivel de confiabilidad del Jetta, se puede destacar la calefacción interior insuficientemente efectiva para las copias que tienen motores turbo de la serie EA111 instalados debajo del capó. En los viajes cortos a la ciudad en invierno, los propietarios de Jetta a menudo tienen que conducir con un coche frío. Los motores atmosféricos y los motores de la familia EA211 se calientan notablemente más rápido. Debido a su relativo presupuesto, el Jetta no tiene que cargar con una gran variedad de equipos eléctricos. En consecuencia, los problemas con él ocurren con poca frecuencia. Otra cosa es que muchos propietarios, incluso antes de que finalice la garantía oficial, comienzan a instalar dispositivos antirrobo adicionales en sus automóviles o un sistema multimedia más moderno, lo que genera problemas con una intervención no calificada. Si no se tienen en cuenta los intentos de mejorarlo usted mismo, los primeros problemas con la parte eléctrica deberían esperarse después de un kilometraje de 120-150.000 kilómetros. En este punto, prácticamente no queda nada de las escobillas del generador y las propias escobillas comienzan a agriarse.
Los fallos en el arnés de la puerta del conductor son típicos de los Jetta que han recorrido más de 250.000 kilómetros. El mismo kilometraje en promedio se vuelve crítico para la corrugación del maletero. Los relés se consideran el punto débil. Su calidad deja mucho que desear. Si tienes un viaje largo por delante, es mejor tener varios relevos en reserva. El Jetta vendido oficialmente en nuestro mercado estaba equipado con un motor atmosférico de 1.6 litros y un motor turbo 1.4 TSI. Otras modificaciones, aunque encontradas, se encuentran en copias únicas. Es importante comprender que antes y después del rediseño se instalaron en el Jetta motores de diferentes series. Por tanto, sus puntos débiles no siempre coinciden. La unidad de 1,6 litros de la serie EA111 CFN/CFNB que se instaló en el Jetta antes de la actualización es estructuralmente bastante simple. No tiene reguladores de fase y el bloque utiliza manguitos de hierro fundido. Parecería que aquí simplemente no hay nada que romper, pero esto no es del todo cierto. Al principio, el grupo de pistones no resultó ser el más exitoso, por lo que el desgaste de los cilindros comienza demasiado pronto. Poco a poco, las calvas se convierten en desgastes, después de lo cual el consumo de aceite aumenta significativamente. Sin embargo, la práctica ha demostrado que muchos propietarios continúan conduciendo con pistones, golpeando y agregando aceite según sea necesario, recorriendo así entre 250 y 300.000 kilómetros. Naturalmente, se deben evitar cargas elevadas, especialmente con el motor frío. Esto es especialmente cierto para la unidad de 1,6 litros, ya que alcanza la temperatura de funcionamiento muy lentamente. Con la aparición de las heladas, el motor rara vez se calienta por encima de los 70-80 grados. Sin embargo, si el motor no se calienta incluso bajo carga, entonces la culpa puede ser un termostato débil. La transmisión por cadena de distribución es uno de los puntos débiles del motor de 1,6 litros anterior al rediseño. En las primeras copias de esta unidad de potencia, la cadena a veces comenzaba a recordarse a sí misma después de una carrera de 50.000 kilómetros. Además, los diseños de la tapa frontal y el tensor resultaron francamente infructuosos, por lo que la cadena podría saltar, por ejemplo, cuando el cigüeñal gira al revés. Esto último ocurría a menudo al aparcar el coche en marcha en una pendiente o durante operaciones de servicio. Por supuesto, incluso con una cadena traqueteando, con cierta suerte, era posible recorrer entre 120 y 140.000 kilómetros, pero la mayoría de los propietarios de Jetta prefirieron no correr riesgos. Afortunadamente, la compañía alemana intentó modernizar rápidamente la cadena y el tensor, después de lo cual la probabilidad de un salto disminuyó notablemente y la vida útil de la cadena aumentó a 300.000 kilómetros. Aunque, dada la simplicidad del diseño del motor de 1.6 litros, no es necesario estirarse hasta un kilometraje tan elevado. Reemplazar la transmisión por cadena de distribución no costará tanto. No en vano, el Jetta con motor de 1,6 litros se utilizó activamente en los servicios de taxi, lo que indirectamente indica el económico mantenimiento de esta unidad de potencia. El nuevo motor de 1.6 litros de la serie EA211 CWV/CWV-B, que apareció en el Jetta después de la actualización, es similar a su predecesor excepto en el volumen. Los ingenieros de Volkswagen finalmente abandonaron la caprichosa cadena en favor de una correa de distribución convencional. El intervalo de sustitución de la correa de distribución es cada 90.000 kilómetros. Sin embargo, vale la pena controlar periódicamente el estado del cinturón después de una carrera de 60.000 kilómetros. Además, los ingenieros integraron un colector de escape en la culata, lo que tuvo un efecto positivo en el tiempo de calentamiento del motor y resolvió el problema del agrietamiento del colector. El problema del golpeteo de los pistones también es cosa del pasado. A menos que el kilometraje del automóvil supere los 200-220.000 kilómetros, durante un arranque en frío se puede escuchar un pequeño golpe de corta duración. En cuanto a las desventajas del motor de 1.6 litros de la serie EA211, estas incluyen la tendencia a consumir aceite en los primeros 30.000 kilómetros. Los mecánicos explican esto girando las guías de válvulas. Al recorrer 100-120.000 kilómetros, el termostato y la junta de la unidad de bomba generalmente comienzan a tener fugas. Reemplazarlos no es difícil. Debido a la alta presión en el cárter, que se produce debido a una falla en la membrana de la válvula de ventilación, los sellos del árbol de levas pueden comenzar a tener fugas. Lo peor es que en este caso el aceite llega a la correa de distribución, acercando así el momento de su sustitución. Por el momento, hay casos aislados en los que los catalizadores comienzan a desmoronarse después de una carrera de 200 a 250.000 kilómetros. Es posible que a medida que aumente el kilometraje la situación empeore. Aunque en cualquier caso, el motor de 1.6 litros de la serie EA211 resultó bastante bueno.
Aunque es más complejo que antes, esto se compensa totalmente con un funcionamiento más silencioso y una mayor eficiencia. En ciudad, el nuevo motor consume de media 1 litro de combustible menos que su predecesor. Solo los perezosos no han oído hablar de los problemas del motor 1.4 TSI de la generación EA111. En cierto sentido, el Jetta tuvo suerte, ya que solo contaba con una versión de baja potencia de 122 caballos de esta unidad de potencia, que, entre otras, resultó ser la más confiable. Una cadena propensa a estirarse, pistones que se queman rápidamente, un equipo de combustible caprichoso y no la mayor vida útil de la turbina son las principales desventajas, pero no todas, del 1.4 TSI. Sin embargo, el desgaste del pistón se puede combatir con éxito. Para hacer esto, basta con rechazar el combustible de baja calidad y llenarlo exclusivamente con gasolina probada de grado 95. En la marca de 50-60.000 kilómetros, puede esperar problemas con un intercambiador de calor del intercoolero obstruido en el colector de admisión. En los casos más avanzados, el intercambiador de calor comienza a tener fugas. Naturalmente, gracias a la turbina, se pudieron obtener unos considerables 122 caballos con solo 1,4 litros de volumen de trabajo. Desafortunadamente, resultó no ser muy confiable. En algunos casos, después de un recorrido de 150 a 170.000 kilómetros, es necesario cambiarlo por completo. La turbina BorgWarner original es cara, lo que empuja a muchos propietarios a buscar un equivalente chino más asequible o una unidad reacondicionada. Otro inconveniente del 1.4 TSI es que las válvulas de admisión se ensucian rápidamente. Los depósitos de carbón resultan ser tan fuertes que después de los 100.000 kilómetros hay que limpiarlos, lo que requiere quitar la culata. La operación no es barata, pero si se ahorra, existe un alto riesgo de fallo de la válvula. Los equipos de combustible tampoco pueden considerarse libres de problemas. El sensor de presión del riel y la bomba de combustible de alta presión pueden, en cierto modo, denominarse consumibles. La situación se ve agravada por el elevado coste de las reparaciones. En este sentido, parecen preferibles los motores atmosféricos de la serie NPI. La misma serie 1.4 TSI EA211 se considera mucho más fiable que su predecesor. No hay problemas con la cadena de distribución y el grupo de pistones se ha vuelto notablemente más fiable. Ambas casillas resultaron bastante problemáticas. Deben evitarse cambios bruscos y deslizamientos prolongados. Pero aún así, los propietarios de un Jetta manual no son inmunes a los engranajes rotos y a los cojinetes chirriantes. Si la mecánica del Jetta comienza a funcionar con un sonido perceptible, bajo ninguna circunstancia se deben posponer las reparaciones. En ningún caso debes olvidarte de cambiar el líquido de la transmisión. El intervalo de reemplazo es cada 50-60.000 kilómetros. Quizás no haya quejas, solo sobre el embrague. Para conductores cuidadosos, puede soportar más de 150.000 kilómetros. En este caso, las reparaciones suelen terminar con la sustitución de un solo disco. Además de la transmisión manual, estaba disponible una transmisión automática Aisin de 6 velocidades para los Jetta con motores de aspiración natural. La caja no está mal, pero está lejos de ser perfecta. Es sensible a la calidad del líquido de transmisión y requiere una actualización de este último cada 30-40.000 kilómetros. Muchos propietarios de Jetta no quieren gastar dinero en el servicio de aceite con tanta frecuencia, por lo que los intervalos aumentan, lo que provoca tirones y sacudidas al cambiar ya después de un kilometraje de 100 a 120.000 kilómetros. Este comportamiento es un signo seguro de un cuerpo de válvula desgastado y un intercambiador de calor obstruido. La almohadilla de bloqueo del convertidor de par para conductores que prefieren una conducción agresiva tiene una duración de unos 150.000 kilómetros. Para conductores tranquilos, puede soportar fácilmente 250.000 kilómetros. Por cierto, si reemplazas solo los solenoides al reparar una máquina automática, los siguientes problemas se harán sentir con bastante rapidez. No en vano, la propia empresa Aisin vende exclusivamente el conjunto del cuerpo de válvula. Junto con un motor turbo 1.4 TSI, el Volkswagen Jetta está equipado con una transmisión robótica DSG de 7 velocidades con embrague seco. Muchos temen al robot como al fuego, pero si hablamos de ejemplares relativamente frescos, la situación no es tan terrible. Los ingenieros de la empresa alemana modernizaron la transmisión robótica en 2013 y el precio de los embragues secos es cada año más bajo. Otra cosa es que estos consumibles no pueden considerarse baratos en ningún caso. La mecatrónica se volvió notablemente más fiable después de la modernización. Además, existen suficientes formas de perfeccionarlo que los especialistas especializados en cajas DSG están dispuestos a emprender. Estos mismos artesanos pueden resolver fácilmente problemas con el cableado y las bombas. En cuanto al componente mecánico de la transmisión robótica, el punto débil son las horquillas de cambio y el diferencial.
La suspensión delantera del Jetta es confiable. Antes de un kilometraje de 100.000 kilómetros, solo será necesario reemplazar los puntales de la barra estabilizadora y los bloques silenciosos traseros. Todos los consumibles son económicos y, si desea ahorrar aún más, puede utilizar análogos no originales. En la parte trasera, en los modelos con motor de 1,6 litros fabricados antes de 2015, se utilizó una viga. Los bloques silenciosos de viga se consideran eternos. Incluso con un kilometraje de 200-250.000 kilómetros, están en muy buenas condiciones. Más cerca de la misma marca, tendrás que cambiar los casquillos del amortiguador inferior. A menos que se trate de ejemplares que a menudo se utilizan con carga completa en carreteras en mal estado, esto deberá hacerse con un kilometraje de 150-170.000 kilómetros. Otras versiones del Jetta tienen suspensión trasera independiente. Naturalmente, necesita más atención para sí misma. Cuando el vehículo alcance los 100.000 kilómetros, será necesario sustituir tanto las rótulas como los ident blocks. Sorprendentemente, en términos de manejo y comodidad, la suspensión trasera independiente no tiene una ventaja notable sobre la viga. Toda la diferencia está en el nivel de matices que solo se pueden captar cambiando de un coche a otro. No hay quejas sobre la dirección asistida eléctrica. El sensor de posición, por supuesto, puede fallar, pero estos casos son aislados. Lo principal que hay que recordar es que a la dirección del Jetta no le gusta meterse en charcos profundos. Después de 5-6 años de funcionamiento, no estaría de más comprobar si ha aparecido corrosión en los conectores de la dirección asistida eléctrica. En el sistema de frenos, el mecanismo del freno de mano requerirá atención periódica. Si se deja inactivo durante mucho tiempo, se volverá amargo. En cuanto a la vida útil de los discos y pastillas de freno, depende directamente del estilo de conducción. Hay casos en que los discos de freno originales duraron 100.000 kilómetros. Las pastillas de freno se cambiaron después de los 60.000 kilómetros. La relativa simplicidad del diseño del Volkswagen Jetta de sexta generación permite operar este modelo sin costos significativos. Pero si es posible, al comprar, vale la pena buscar una copia lanzada después del rediseño. En ese momento, la compañía alemana había mejorado no solo las unidades de potencia, sino también el obstinado robot de DSG. Si elige un automóvil producido antes de la actualización, es mejor abandonar el motor turboalimentado en favor de uno más grande, fiable y más económico de reparar un motor aspirado y una caja de cambios manual. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.